Estamos en 1948. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial había terminado el pacto antifascista contra Hitler, esa especie de romance entre Estados Unidos y la Unión Soviética que permitió en América Latina el desarrollo de tendencias progresistas, partidos, sindicatos. Pero ahora Washington inauguraba la Guerra Fría con una campaña anticomunista continental, una de cuyas medidas fue convocar la 9ª Conferencia de Cancilleres a celebrarse en Bogotá en abril del 48, con el fin de crear, como en efecto se creó, la Organización de Estados Americanos, la OEA. En Cuba, viendo venir esto, un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro aprovechó la presencia en La Habana de unos estudiantes argentinos y les propuso pedirle a Perón el dinero necesario para convocar un congreso de estudiantes latinoamericanos en Bogotá y denunciar la Conferencia Panamericana. Ese congreso también protestaría contra la ocupación británica de las Malvinas. Perón aceptó, aportó el dinero y el congreso estudiantil fue convocado. Mientras tanto, en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán es el gran líder del pueblo y el futuro candidato ganador a la presidencia de la República. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Es un fenómeno político. Eso preocupaba a la oligarquía y a los partidos tradicionales, secretamente de acuerdo contra ese hombre que decía: el hambre no es ni conservadora ni liberal. Suele decirse que el asesinato de Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero no es cierto. Ya existía una gran violencia permanente de la oligarquía contra los sectores populares, mucha matanza de liberales por parte de policías y sicarios del gobierno. Lo que cambia con el asesinato de Gaitán y el Bogotazo es que el pueblo por la primera vez responde a la violencia con violencia y va a seguir respondiendo durante 60 años con diversas formas de lucha armada. El 7 de febrero del 48, 2 meses antes de morir, Gaitán encabeza 100.000 personas en la Marcha del Silencio para pedirle al presidente Ospina Pérez que cese la matanza. Y una semana después, el 15 de febrero, en el entierro de 20 liberales masacrados en Manizales, Gaitán se pronuncia nuevamente por la paz. Pero los asesinatos continúan y el 18 de marzo Gaitán rompe con el gobierno y exige la renuncia de los ministros. El presidente Ospina Pérez responde nombrando canciller al más odiado político, el conservador y fascista Laureano Gómez, para que presida la Conferencia Panamericana. Y lo primero que hace Laureano Gómez es vetar a Gaitán en el evento que comienza el 30 de marzo. Los estudiantes recogen el reto y proponen que Gaitán sea quien clausure el 10 de abril su propio congreso. El fatídico 9 de abril del 48 al mediodía, Gaitán decide ir a almorzar a un restaurante cercano. Esa tarde tenía en agenda reunirse con Rómulo Betancourt, el político de Venezuela, y con Fidel Castro, el estudiante cubano. Gaitán baja de su oficina acompañado de 4 personas, entre ellas Plinio Mendoza Neira, padre del periodista Plinio Puleyo Mendoza, quien al salir del ascensor toma del brazo a Gaitán y se adelanta con él con el pretexto de que tiene que decirle algo. Ya en la calle lo suelta. Aparece el asesino con un revólver. Gaitán gira para huir, pero el asesino le pega 3 balazos, 2 en la espalda y 1 en el cuello. Gaitán cae herido mortalmente. Y el asesino, un tal Juan Roa Sierra, retrocede apuntando con el arma para que no lo sigan. Sin embargo, unos metros más allá, se deja desarmar mansamente por el detective Pedro Emilio Potes, quien se lo entrega a 2 policías para que se lo lleven detenido y extrañamente desaparece. Juan Roa Sierra era un esquizofrénico de tendencias fascistas que se creía la reencarnación del general Santander. El día anterior al asesinato, Roa Sierra, que era un pobre, había exhibido una gran suma de dinero con la cual, entre otras cosas, compró el arma homicida. Mientras Gaitán, agonizante, es llevado a una clínica, los policías que llevan a Roa Roja son rodeados por una multitud que, según relata García Márquez, testigo presencial, es agitada por un señor
comillas, vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de su sangre, que dice que hay que matar al asesino. Rodeados y amenazados, los policías se refugian en una barbería. Allí el dueño le pregunta a Roa por qué mató a Gaitán y este responde que no puede hablar porque son fuerzas muy grandes. Finalmente la gente se apodera del asesino, lo matan a golpes y arrastran su cadáver desnudo hasta la presidencia de la República. Al misterioso señor elegante, cuenta García Márquez, comillas, lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser heridos el doctor Monseñor Gaitán. Mataron el padre de Colombia. Corre la voz. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Comienzan los saqueos e incendios en Bogotá que se fueron esparciendo a varias ciudades colombianas. Se incendiaron tranvías, autos y 142 edificios, oficinas, hoteles, iglesias del centro, incluyendo la gobernación. Algunas unidades policiales se unen a la revuelta y reparten armas al pueblo, mientras las estaciones de radio transmiten llamados a la revolución. Para quitarle carácter político, la iglesia recomienda al gobierno soltar a los presos comunes para que saqueen. El ejército dispara contra el pueblo y el resultado final del Bogotazo es de 3.000 muertos. La justicia colombiana se cubrió de ridículo cuando sentenció en 1978 que Juan Roa Sierra era un esquizofrénico que actuó por motivos personales y solo. Muy por el contrario, la muerte de Gaitán es el resultado de una acción encubierta, la famosa Operación Pantomima, ejecutada por la Embajada de Estados Unidos y la Policía Colombiana con colaboración de la oligarquía. Así lo confesó en Cuba muchos años después el agente de la CIA John Mepres Espíritu, que en el 48 estaba en Bogotá haciéndose pasar por estudiante italiano bajo el nombre de Giorgio Rico. Ahora bien, mientras los documentos sobre las acciones de Estados Unidos en el derrocamiento de Arbenz en Guatemala en el 54, por ejemplo, o en el de Salvador Allende en Chile en el 73, han sido todos desclasificados, los documentos sobre el asesinato de Gaitán seguían siendo secretos en el 2001, cuando el FBI y la CIA son llevados a juicio para que los desclasifiquen. El FBI recordó entonces que había destruido documentos claves y entregó otros sin importancia, mientras que la CIA se negó y se sigue negando hasta hoy a desclasificar los documentos que tiene por razones de seguridad nacional. Y los papeles que quedaron en Colombia fueron finalmente destruidos. ¿Por orden de quién? Por orden de Álvaro Uribe Vélez. Sabemos por qué mataron a Gaitán. Sabemos quién lo mató y quién se lo señaló al asesino. Lo que queda por saber es cuál fue la participación de los Estados Unidos en el crimen. Pero todo indica que eso seguirá siendo, por un tiempo, para ustedes y para mí, otro misterio de la historia.